gloria, Señor, te damos la honra, Jesús, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. A lo que tú vayas a querer hacer, Espíritu Santo. Que tú hables a nuestros corazones y en nuestras vidas, Jesús. Te damos la gloria y la honra. Y pedimos que hables a través del siervo de Dios, a través de nuestro pastor. Y te damos la gloria y la honra por este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Te damos la gloria, te damos la gloria. Te damos gracias que podemos levantar nuestros corazones una vez más para que tú reines, para que tú seas Señor, para que tú nos ayudes a conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Y el único que nos puede revelar a Jesús es el Espíritu Santo. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Y cuando hablo de algo nuevo, estoy hablando de una presencia que nos da revelación de quién es Jesús y la palabra, la importancia de la palabra en un cristiano. Porque la realidad es que a veces no entendemos algunas cosas simplemente por la falta de comunión. Porque la comunión es bien importante para nosotros. Se pueden sentar. La comunión es bien importante para cada uno de nosotros. Para recibir la revelación para cada uno de nosotros y recibir lo que tú tienes para nosotros. No. Estamos por señal hoy. Entonces, pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes un encuentro con la palabra, tú vas a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer a Jesús. Porque lo más importante para un cristiano es conocer a Jesús. Es conocer la presencia de Dios. Es saber que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todo tiene que ver con la revelación de lo que dice la palabra. Una cosa que siempre me ha ministrado a mí, y vamos a hablar un poquito sobre la palabra y el Espíritu Santo. Una cosa que me ha ministrado siempre a mí es cómo Dios sacó al pueblo de Israel después que clamaron. Más de 430 años estuvieron como siervos, como esclavos. Pero llegó una palabra por un hombre que se llamaba Moisés. Y comenzó un proceso de cambios. De sacar un pueblo que estaba herido, estaba dañado, estábamos los más contentos en un sentido, aunque eran esclavos, porque se habían conformado. Y yo creo que Dios tenía un plan con todos nosotros, como tiene un plan como Moisés. Y aquí vemos, y vamos a ver en la escritura en Josué capítulo 1, sobre la palabra, versículo 8. Antes de Dios sacar al pueblo de Israel, Dios tuvo que hablarle, porque ellos clamaron a Dios, y Dios lo oyó. Entonces, cuando Dios le habló a Josué, ya Moisés ya pasó el tiempo de él, y Dios ya levantó a Moisés y le levantó a Josué, y Josué comenzó a hablarle sobre la importancia de la palabra, O sea, ellos iban a conquistar la tierra prometida, la cual ya tienen hoy, ya tienen la tierra, pero tenía que haber palabra para que hubiera una batalla ganada, o un propósito cumplido. Porque en el versículo 8 dice, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿qué vino primero? Antes de ir a la guerra o a la tierra prometida, tenía que haber una palabra de parte de Dios. Dios le dio palabra a Josué porque él estaba libertando a este pueblo. Entonces, en esta escritura está bien clara sobre nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley es los mandamientos, es la palabra de Dios, es lo que Dios tenía para este pueblo. Ahora, yo quiero que mire bien lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca se aparte la Biblia, la palabra, lo que Dios dice, de tu boca. Eso indica que tú tienes que escudriñar las escrituras. Eso quiere decir que tú necesitas palabra para darle frente a los problemas que tú estás pasando.
Porque si Dios preparó este pueblo con una palabra específica que le dio a Moisés, se lo dio a Josué, y ahora Josué se la está dando al pueblo. Porque antes de las derrotas y de las oposiciones y de los problemas, siempre Dios envía una palabra para ayudarte, para levantarte, para que haga una restauración. No importa el problema que tú tengas más grande o el vacío que tú tengas, siempre Dios tiene una palabra para hablarte, para que tú puedas levantarte con una seguridad de que Dios te va a ayudar, que no te va a desamparar. Si no hay palabra, no hay éxito. Dios no puede operar. Dios no puede operar en los cristianos que no están confiando en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la liberación y está la salvación de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios. Entonces, cuando le digo estas palabras, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él. De día y de noche. En otras palabras, Dios le dio estas palabras y le dio meditar en lo que yo le digo. Dios le dijo a este pueblo que iban a conquistar la tierra prometida y que iban a poseer esa tierra, pero tenían que meditar en ella para tú recibir la palabra de Dios. Y cuando tú recibes la palabra de Dios, necesitas meditar en la palabra para que tú puedas conocer lo que Dios te está hablando. No es suficiente oír la palabra, es necesario meditar en la palabra y leerla y pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra de Dios. Porque aquí vemos que cuando Él les dijo esto, era para que ellos no se olvidaran que Dios mismo fue el que sacó al pueblo de Israel, no fue Moisés. Fue Dios mismo que lo sacó de servidumbre. Estaban en cautiverio en Egipto. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para ti? Lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento lo quiere hacer contigo hoy. Porque la palabra sigue siendo la verdad, hoy y por todos los siglos. La palabra sigue siendo la verdad y permanece para siempre. Por eso dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Meditar en lo que Dios te dice. Si Dios te dice que te va a ayudar, medita en eso. Si Dios te dice que te va a sanar, medita en eso. Comienza a creerlo, comienza a creerlo. Tiene que pensarlo, recibirlo, confesarlo, para que eso se haga real en la vida tuya. No es simplemente oírlo una vez. Tenemos que leer las Escrituras otra vez y otra vez, porque la fe viene por oír y oír la palabra del Señor. Entonces, es necesario que la iglesia comience a poder recibir lo que Dios les dice para que entonces podamos conocer el Dios que le estamos sirviendo. O sea, sí, es necesario que tú conozcas que cuando dice día y de noche, eso es bastante tiempo, ¿no? Meditarás en Él. Meditarás en Él, en la ley, en la palabra, en lo que Dios dijo. Primero Dios se lo dijo a Moisés. Moisés se lo pasó al pueblo. Y ahora Josué se lo está recordando otra vez. Antes de ir a la tierra prometida, a conquistar la tierra, meditas en la palabra. Comienza a comértela, comienza a creerla, comienza a recibirla. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. Y para que guardes, tenemos que guardarlo, pero tenemos que meditar primero. O sea, cada vez que tú recibes una escritura, tú lees una escritura que tú necesitas, medita en ella, medita en ella. Si es un problema, si es algo que tú no tienes solución, si es algo de miedo, temor, ¿entiendes? Lee la palabra. Vamos a ver algunos 30 y tantos principios sobre la palabra y sobre los beneficios de la palabra. Así que cuando tú recibes la palabra, la recibes en tu corazón, entonces tienes que meditar. Tienes que meditar. ¿Para qué? Para guardarte, para que hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. En otras palabras, para ser un hacedor de la palabra. Por eso en Santiago dice que no solamente seas oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces eso te lleva a conocer a Dios. No podemos conocer a Dios simplemente leyendo la Biblia o oyendo un mensaje. Necesitamos meditar, necesitamos repetir, necesitamos ver las Escrituras otra vez y comenzar a comértela, recibiéndola. Ahí es donde está la vida de Dios. La vida de Dios está en la palabra. En la palabra es donde está el éxito que tú necesitas para poder vivir una vida cristiana. O sea, para vivir una vida para Dios necesitamos
creer a Dios, ver a Dios y saber que todo lo que está escrito es una carta de amor. Una carta de amor. Dios escribió una carta de amor para la iglesia. Esta es una carta de amor. Hoy Dios te dice, yo te puedo ayudar. Si tú recibes la palabra de Dios hoy y tú meditas en la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia. El problema de algunos cristianos que no están leyendo la Biblia. O leen la Biblia bien ligero y no. Pare por algunas escrituras que Dios te va a llamar la atención. Tenemos que aprender a leer la Biblia, a meditar en la Biblia, para que entonces eso se haga real en nuestra vida. No es simplemente oír la palabra, tenemos que meditar en la palabra para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Ok, dice, conforme a lo que está en él está escrito. Porque entonces, ¿cuándo es entonces? Cuando medites, cuando tengas palabra, cuando la guardes, cuando la vivas, porque entonces hará prosperar tu camino. O sea, Dios te va a ayudar. Va a haber una solución para lo que tú estás pasando. Recuerda que en el hombre no está la solución. En la palabra es que está la solución para el hombre. Por eso es que el enemigo se opone para que tú recibas y tú no leas la Biblia y tú no medites en la palabra del Señor. Porque Él sabe que si tú meditas en la palabra del Señor, el Señor te va a revelar. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. La iglesia no debe de estar como está. No debemos estar sirviendo a Dios a medias. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Por eso cuando tú amas la palabra, cuando tú sabes la importancia de lo que es la Biblia para ti y lo que dice la Biblia, lo que Dios te está revelando, entonces tú vas a poder crecer espiritualmente y tú vas a conocer a Dios mejor. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos comunión con Él? No hay forma de conocer a Dios, a menos que no meditemos, no busquemos, no tengamos hambre, porque tenemos hambre, necesitamos hambre del Señor. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán ¿qué? Saciados, serán saciados. O sea, bienaventurados es que somos felices. Tú eres feliz cuando tú amas a Dios. O sea, no es simplemente decir yo amo a Dios, es tener un encuentro con ese Dios de amor. Es saber que Dios es amor y que Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios está en las Escrituras, está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas está escrito en la palabra de Dios. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, te saldrá mejor. Por eso el hombre ha fallado. Por eso hay tantos problemas. En los gobiernos están peleando y hay guerras y rumores de guerra. Porque el hombre no sabe que la única solución para el hombre es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo único que va a cambiar gobiernos, va a cambiar matrimonios, va a cambiar hijos con los padres y padres con los hijos. Porque Dios viene a restaurar lo que ha sido dañado. Hemos sido dañados en muchas formas. Hemos sido dañados por cosas que nos han acontecido en nuestras vidas. Y hemos sido dañados por las circunstancias y por muchas cosas que hemos pasado. Pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es restaurar lo que ha sido dañado. Dios quiere ponernos y llevarnos a un lugar donde podemos levantar nuestro corazón a Él y confiar. Recuerda que el hombre te puede fallar, pero Dios no te falla. La palabra no te falla. Lo que está escrito se va a cumplir. Y si Dios dijo que te va a ayudar, te va a ayudar. Y si Dios dijo que va a salvar, te va a salvar. Y si Dios dijo que te va a sanar, te va a sanar. Y si Dios dijo que te va a dar esperanza para lo que tú estás pasando, porque el problema que tú estás pasando, que cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas y hemos meditado en los problemas y nunca encontramos la solución de los problemas, porque los problemas se hacen más grandes que Dios. Pero cuando tú tienes a Dios más grande que los problemas y tú tienes palabra de Dios, la Biblia dice que tú tienes una espada de dos filos. Y esa espada es lo que tú vas a pelear en contra de todo miedo, todo temor, toda inseguridad. Y cuando tú tienes una palabra en tu corazón y tú meditas en lo que la palabra dice, va a haber un cambio, va a haber una esperanza, va a haber algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra no llega tras vacía. La palabra va a hacer todo lo que dice que Dios va a hacer. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que va a hacer todas las cosas posibles y lo imposible, Dios lo va a hacer. Una cosa que va a hacer Él es que nos va a edificar. En Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice así: por tanto, venid, acordaos que por 3 años, hablando Pablo, le estaba ministrando a estos hermanos.
Y le dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad. Por tanto, velad, acordaos que él estuvo 3 años enseñándole, instruyéndole en la palabra a estos hermanos. Y dice, de noche y de día, él estaba ministrando a estos hermanos, preparándolos. ¿Cómo lo estaba preparando? Diga, con la palabra. O sea, él estaba enseñando la palabra, enseñándole quién era Jesús, y quién era Jesús, y quién es Jesús para ellos. Y estaba amonestándoles, estaba ayudándoles. De noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, hasta Pablo lloraba también. Lloraba, tenía carga por estos hermanos. Yo creo que cuando uno sabe, hermano, que unas personas no están recibiendo la palabra, a uno le da tristeza. No siente uno. Porque uno sabe que la respuesta para sus problemas no es otra cosa del mundo, es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la fuerza, el éxito y la ayuda de Dios. Porque Dios no te va a dejar solo. La palabra nunca te va a desamparar. Porque la palabra va a permanecer en ti. Por tanto, él estaba diciendo, velad, hay que velar, hay que orar. Hay que estar atento. Acordaos de 3 años, de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, con la palabra. Y más adelante en el versículo 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, él estaba hablándole por 3 años, preparando a estos hombres, como hoy el Espíritu Santo está preparando una iglesia poderosa. Llevamos más de 3 años aquí, así que algunos de ustedes llevan mucho más. Pero ahora, hermanos, ¿qué hizo él? Los encomendó, se los entregó. ¿A qué? ¿A quién? A la palabra. Recuerde que la palabra es Jesús, porque la Biblia está escrita y la Biblia tiene que ver con la palabra y la palabra es Jesús, porque la Biblia está bien clara sobre que Jesús es el verbo de Dios. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Cuando vemos esto, estamos viendo que la solución para el cristiano es la palabra. Es la palabra. Sin palabra no hay vida. Sin palabra no hay Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos recibir la palabra. Y ahora, hermanos, nos recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La gracia es el favor, la ayuda que Dios nos da. ¿Dónde está la gracia y la ayuda? En la palabra. Si no hay palabra, no hay vida. No hay éxito. O sea, no podemos decir que somos cristianos si no tenemos palabra. Si no tenemos palabra vivificándonos, ayudándonos, levantándonos, restaurándonos. Por eso dice bien claro, los encomendó, los entregó. Los entregó. Él los entregó ¿a quién? A la palabra. O sea, lo que él predicó, lo enseñó y luego le dijo, los encomiendo a lo que yo les dije. Ahora, lo que yo les doy, de eso van a vivir ustedes. Wow. Yo no sé cuántas veces repitió lo mismo de la palabra. Que crean la palabra, que crean la palabra, que crean lo que Dios les dice. Pero, y a la palabra de su gracia. O sea, los encomendó a la gracia de Dios, a la ayuda de Dios, que tiene poder. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Porque la palabra es Dios. Y la palabra es lo que te va a ayudar a encaminarte en los caminos que Dios ha preparado para ti, porque Dios ha preparado algo nuevo para la iglesia. Y la iglesia no se quedará igual. Por eso en Juan 1:1 dice, al principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios, el verbo es la palabra. Entonces, aún en el principio estaba la palabra. ¿Cuántos saben que dicen que hubo una explosión de acuerdo a los inteligentes que enseñan cómo el mundo fue hecho? Dice que hubo una explosión y los planetas se hicieron. No dice que Dios lo hicieron. Dice que hubo una explosión. ¿Qué explosión? Explosión no tiene que haber explosión. Dios se hace de nada, hace algo grandísimo.
porque Dios es todopoderoso. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo las estrellas, hizo la luna, hizo los planetas, las galaxias. Dios lo creó todo. Y ahí estaba Dios, el verbo. El verbo. Y dice que el verbo se hizo carne. Que es Jesús. El verbo, la palabra se hizo carne. Él vino como un hombre, como nosotros. Y vino a instruirnos sobre la importancia de tener un fundamento. O sea, todo lo que no tiene un fundamento se va a caer. Por eso el fundamento del cristiano es tener una palabra específica en tu espíritu para poder combatir los problemas que puedan venir en contra de la vida tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos. La solución no está en el gobierno. Los gobiernos van de peor en peor. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. El problema de los gobiernos que han echado, han puesto a un lado a Jesús, ya no los quieren. Este gobierno no quiere a Jesús. Quieren sacar a Jesús de todo. Pero una cosa, si no lo pudieron hacer 2000 años, no lo pueden hacer ahora tampoco. Porque Dios es eterno. Y Dios está levantando una iglesia. Dios está levantando una iglesia que está arraigada, cimentada en la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo estaba hablando a estos hermanos, le estaba diciendo, los encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder. ¿Que tiene qué? Poder. Tú tienes poder. La iglesia tiene poder. ¿Dónde está el poder? En la palabra, en lo que Dios dice. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. Que tiene poder para sobreedificaros. Sobreedificar algo es ponerlo mejor que lo que está. Y crear algo mejor de algo que no sirve. Yo lo digo por mí. Dios edificó mi vida. Sobreedificó mi vida. La hizo mejor. Porque yo no conocía a Dios. Pero un día cuando Él vino a mi corazón, cuando yo le entregué mi corazón al Señor y me di mi vida al Señor, Él comenzó a sobreedificarme, a prepararme para ser mejor que soy. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú eres mejor que ayer. Porque hoy tú estás recibiendo una palabra específica que te viene a levantarte y te viene a poner más fuerte para que tú le puedas dar frente a los problemas que hoy en día tenemos y estamos viviendo. No se crea que las cosas están bien alrededor del mundo. Podemos entender algunas cosas que esto como que va de peor en peor. Pero la iglesia es muy diferente a los gobiernos y como ellos viven para sí mismos. Le están robando, los gobiernos están robando, están poniendo presión a la gente. Se venden por dinero, como si fueran animales. Si me dan dinero, pues voy a hacer lo que tú digas. Te están vendiendo así. Y eso lo estamos viendo. Pero quiero decirte una cosa. Los que tienen palabra no necesitan nada de este mundo. Porque la palabra es suficiente. Porque es poder. Como dice ahí. Que tiene poder para sobreedificaros. Tiene poder. La palabra tiene poder. Porque es Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Y esa palabra nos ayuda a poder vivir una vida con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, y nos va a ayudar a poder tener todo lo que necesitamos. Porque es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dices, sobre edificaros, ¿para qué? Y daros ¿qué? Herencia. ¿Qué es lo que tú tienes? Una herencia. ¿Por qué tú tienes una herencia? Porque Jesús murió. Cuando Jesús murió, resucitó de los muertos, se sentó a la diestra del Padre, Él dejó una herencia. Y esa herencia es la garantía que tú tienes poder, puedes vivir una vida muy diferente, una vida de autoridad, porque necesitamos tener autoridad sobre los problemas, y los miedos, y los temores, y las inseguridades, y los miedos, y todas estas cosas malas noticias, y todo esto que viene a cada uno de nosotros. Yo creo que ya sabemos un poquito de eso. Pero lo que tenemos que entender es que si Dios nos dio poder, ¿dónde está el poder? En la palabra. En la palabra está el poder, pero el Espíritu Santo es que transmite esa palabra a nuestro espíritu para poder manifestarlo. La palabra sola no tiene poder. Hasta que el Espíritu Santo toma esa palabra y cuando tú crees y esa palabra se hace vida en la vida tuya.
Y tú comienzas a creer lo que tú recibiste o lo que tú estás leyendo. Yo creo esto. Yo creo todo eso. Y la palabra de su gracia, Él lo encomendó. Y daros herencia con todos los santificados. Los santificados, los que están separados para Dios. ¿Cuántos saben que tú fuiste separado? Santificado. Dios te separó del mundo. Por eso no hacemos lo que el mundo hace. Porque fuimos separados. Por eso es un poquito raro que estemos aquí un miércoles pudiendo hacer otra cosa. Aquí estamos. Porque no por coincidencia, es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios tiene algo grande para la iglesia. Y la iglesia se va a levantar con una autoridad sobrenatural. Porque Dios es un Dios de cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer para estos días. Ahora, ¿cómo tú crees a Dios? ¿Cómo tú crees a Dios? Recuerda que cuando dice ahí, daros herencia con todos los santificados, todos los que se han separado, que viven para Dios, que están serios con Dios, que están buscando de Dios, que tienen hambre de Dios, que tienen un deseo de la palabra, que tienen un deseo de buscar el reino de Dios primero, que tienen cosas que Dios ha preparado para ellos y Dios lo está levantando para estos días. Porque ese es el propósito de Dios, levantar una iglesia poderosa como también en aquellos tiempos. Recuerda que en aquellos tiempos, para ser cristiano, era bien difícil, porque los romanos echaban a los cristianos en un coliseo, a los leones, a los osos, que se los comieran. Y era un espectáculo. Y todo el mundo se gozaba cuando imagínense, viendo tanta sangre, tanta gente, tantos hermanos que murieron. Y siguieron fiel a Dios. Y no se terminó la iglesia se multiplicó más. Porque Dios sabe que en medio de las aflicciones que tú estés pasando, Dios sabe cómo multiplicar la iglesia y multiplicarla de una forma que tú puedas ser un testimonio de quién es Dios para ti. Porque lo más importante es que tú recibas la palabra de Dios para que haya un crecimiento, un encuentro con la gracia, con la favor y la misericordia de Dios. Y todo está en la palabra. Lo que está escrito, está escrito. Por eso cuando el diablo estaba tentando a Jesús, le dijo, escrito está, la palabra. Mira, está ahí, ya. Y el diablo tuvo que doblar rodillas a lo que Jesús le dijo. Y créeme que él le ofreció pan. Mira, esa piedra, conviértela en pan para que tú comas. Mira, está ayunando 40 días y 40 noches. No ha comido, tiene hambre. Mira a ver, tú lo puedes hacer. El diablo sabía que Jesús podía convertir una piedra en pan. Pero escrito está. Mira. Aquí te voy a subir. Mira todos esos reinos. Mira todo eso es tuyo. Si doblas rodillas me adoras. Así le estaba tentando a Jesús. Imagínense. Si tentó a Jesús, ¿tú crees que no va a tentarte a ti? Va a ser tentado también. Va a ser atacado también. Pero él tenía palabra, porque era el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Era el verbo de Dios. Estaba hablando con la palabra. No estaba hablando con simple hombre, estaba hablando con la palabra. Y ahora nosotros tenemos que hablar con la palabra también. Para resistir al diablo cuando te viene a tentar a ti, a que caigas, a que no sirva a Dios, a que no busque de Dios, a que te quedes como estás. No te quedes como estás. Comienza a tener mejor una comunión con la presencia de Él. Y comienza a levantarte y creer que Dios te va a ayudar. Y que va a haber algo. Que va a haber algo que Dios va a hacer en estos últimos días. Porque este es son días gloriosos y poderosos donde Dios se va a glorificar. Y donde Dios va a manifestar lo que Él es. Ahora, ¿qué es lo que? Otra cosa que hace la palabra es producir salvación. ¿Y qué es salvación? Salvación es la vida eterna y lo que Dios te ha dado y las promesas y la herencia que Dios te ha dado. En Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, otra vez vemos lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La puede salvar nuestras almas. Está hablando de salvación, está hablando de cuando tú corres en peligro, Dios te va a ayudar, te va a salvar. No solamente te va a salvar para ir para el cielo,
te va a salvar cada día. La palabra tiene poder para salvarte, para que tú puedas vivir una vida diferente. Entonces, por lo cual desechando toda inmundicia, la palabra inmundicia en el griego es impureza. ¿Y qué más? Y malicia, y abundancia de malicia. La malicia, todo esto es astucia en esta palabra, astucia. Es por medio del diablo que usa la astucia, la habilidad de convencerte a ti. Tú no te has dado cuenta con algunas personas te convencen de algo y tú le crees. Pues parece que dice la verdad. Y tiene una forma una labia, como le dicen, una forma de convencerte. Entonces, cuando hablamos de malicia, estamos hablando de eso mismo. Que hay cosas que el enemigo te habla. ¿Cuántos saben que el enemigo te habla a tu mente? Y te dice que haga esto y te haga esto y que esto otro. Y Dios te dice, no hagas esto. Entonces hay una lucha en la mente, ¿no? Pensando dos cosas. ¿Quién va a ganar? Tú decides. ¿Quién va a ganar? Tú decides si va a ganar Dios o va a ganar el enemigo con su malicia, con su astucia. Por lo cual desechando. ¿Qué hay que hacer? Desecharlo. Si tú ves algo que no está en línea con la palabra de Dios, deséchalo. Esto no es de Dios. Si sabe que eso te aparta de los caminos del Señor, deséchalo. Échalo fuera. ¿Verdad que tú no comes una comida que lleva 3 semanas afuera? Ya debe estar toda verde, ¿no? O algo. Pero no vas a comerte algo así. Pues es interesante que a veces recibimos cosas del enemigo que vienen a dañar la comunión que tú debes tener con el Señor. Y eso se llama astucia, malicia. Por lo cual hay que desecharla. La inmundicia, la impureza, todo lo que no es puro. Todo lo que no es puro debemos echarlo de nuestras vidas. Todo lo que es de pecado lo debemos echar de nuestras vidas. Todo lo que no le agrada a Dios debemos desecharlo. Y debemos pasar más tiempo meditando en la palabra. Porque meditar en la palabra es lo que te ayuda a dar fuerza y poder para que tú puedas rechazar la malicia y las cosas que te vienen diariamente. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia. Que hay abundancia. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que están matando y gente inocente que ni conocen? Las matan. Niños. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto allá en Turquía? 41,000 y están contando. 41,000 personas han muerto en un temblor de tierra. ¡Wow! Imagínense, esas vidas que quizás no conocen la palabra, murieron. Que no tuvieron esperanza, que no tuvieron palabra. Y nosotros que tenemos palabra, y tenemos la palabra que nos vivifica, que nos da vida. Y necesitamos orar por esos lugares. Orar por esas familias, esos niños que murieron. Esos niños que se les quitó, que murieron de un momento a otro, por un temblor de tierra. Y van a haber más temblores de tierra. Eso va a ser más alrededor del mundo, porque está la Biblia allá. Y va a haber más temblores de tierra en los Estados Unidos va a haber temblores de tierra también. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra, que es lo que tenemos que hacer, iglesia. Está claro, ¿no? Recibirla con mansedumbre. Manso es estar tierno a lo que Dios te dice. Manso es estar en un lugar donde tú quieres recibir la palabra. Manso es una persona que puede estar abierta, que es abierta a lo que Dios le dice. Mansedumbre, la palabra ¿qué? Implantada, tiene que estar implantada. O sea, tiene que haber una base, tú tienes que retenerla. Y si no la retiene, entonces pierde la salvación, la cual puede salvar vuestras almas. Dios te puede salvar. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado y tú no te has dado cuenta? Tú no te has dado cuenta. Se dañó una llanta y tú tuviste que cambiarla y era porque había un accidente más adelante. O sea que tú nunca sabes cómo Dios te ha
o a veces tú te das cuenta cuando Dios te ha salvado de accidentes. El hecho que tú estás vivo, gloria a Dios, es porque Dios tiene un propósito contigo. Que Dios te quiere dar la mano, que quiere ayudarte. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Y yo creo que este es un tiempo donde vamos a recibir la palabra implantada, lo cual desechado. Tenemos que desechar primero la inmundicia y la malicia. Tiene que vaciarte. O sea, un vaso lleno de agua ya no cabe más, está lleno. Pero lo vacía y ahora puede llenarse. Entonces Dios nos dice, vacíate de lo que no sirve en tu vida. Vacíate de las cosas que no le agradan a Dios, para que entonces Dios te pueda llenar. Por eso es lo que dice, desechando, echarlo fuera, inmundicia y abundancia de malicia, para que entonces reciba con mansedumbre. O sea, la inmundicia y la malicia te impide que tú recibas la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con implantada, quiere decir que está plantada, está escrita en tu corazón. Eso quiere decir que tú puedes vivir lo que tú recibes. Eso quiere decir que tú puedes conocer lo que Dios dice y que encaminarte en lo que Dios dice y levantarte en lo que Dios dice y creer que Dios tiene ese plan para tu vida, que Dios no te va a desechar, te va a ayudar. Por eso algunos cristianos se lo pierden. No, se pierden la palabra, porque no vienen al lugar donde pueden recibir la palabra y están viviendo a solas, a medias. Entonces, cuando tú vives una doble vida, o sea, vives para Dios o vives para el mundo, una de las dos. Pero vivir las dos cosas no se puede. Porque un cristiano que ama a Dios y Dios ha dado palabra, esa persona ya tiene poder y tiene discernimiento, porque en la palabra está el discernimiento, la revelación, para poder vivir una vida para Dios. Yo le doy gracias al Señor por los años que Dios me ha dado. Y le doy gracias cada día, porque Dios me ha ayudado y me ha ayudado la palabra. Me ha ayudado, me ha dado esperanza, pero yo he tenido que vaciarme de algunas cosas que no le agradan a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos áreas que debemos de cambiar, de entregarlas, de sacarlas, de echarlas fuera, para que Dios nos pueda llenar, para que haya una palabra implantada, sembrada en nuestro corazón, para vivir una vida muy diferente a la que hemos vivido anteriormente. Dios tiene plan para la iglesia. Dios tiene cosas escondidas que van a ser reveladas para estos días, y va a ser por medio de la fe, como tú crees. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también sabemos que la fe se produce por el oír lo que Dios dice. Y es producida por lo que Dios está hablando. Vamos a ver otra escritura, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú, Pablo hablando a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Wow. Tremendo. Pablo enseñándole a Timoteo, un discípulo que él estaba preparando. Persiste en no entregarte por cualquier cosita. Persistir es mantenerte creyendo, mantenerte viendo a Dios, con la ayuda de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. ¿Qué tú estás aprendiendo? ¿Qué tú has aprendido? Tenemos que persistir, tenemos que sacar lo que hemos recibido para poder manifestar lo que somos. Lo que somos es porque nosotros hemos quedado fiel a lo que Dios nos está hablando, para que podamos manifestar a Dios en lo que estamos pasando o cualquier problema que estemos pasando. Persiste tú en lo que has aprendido. Aleluya. O sea, lo que tú has aprendido, eso es lo que tú vives. Tú aprendiste en la escuela, aprendiste con tu padre, tu madre, o con el trabajo, lo que sea. Tú aprendiste muchas cosas. Pero ahora Dios le estaba hablando a un muchacho que Dios estaba preparando para evangelizar, para establecer lo que él dijo. Entonces, en otras palabras, yo te enseño, pero tú debes aprender. Debes aprender, debes recibir lo que yo te estoy diciendo. Por eso él le dijo, yo he recibido lo de Jesús, ahora te lo estoy dando a ti. Persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste. O sea, él lo recibió, persuadiste, lo que tú recibes o lo que tú has recibido, lo has recibido porque tú estás abierto a lo que yo te estoy diciendo y lo estás recibiendo. Fuiste persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, él era mismo Pablo enseñándole, pero era el mismo Espíritu Santo que lo estaba haciendo en Pablo. Sabiendo de quién has aprendido. Así que, ¿qué estaba haciendo Pablo? Enseñando la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? Enseñar la palabra. Todavía no ha cambiado nada. Todavía tenemos que enseñar la palabra. Si no hay palabra, no hay vida. Si no hay vida, no hay Dios. Si no hay Dios, no hay vida eterna. Y no hay solución para lo que tú estás pasando. Por eso lo que te va a salvar a ti y a mí es tener palabra específica en nuestro espíritu para poder resistir las obras del enemigo y poder seguir adelante. Porque siempre tú te propones a buscar de Dios, va a haber una lucha. El diablo se va a levantar para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no recibas la palabra, para que tú no seas hacedor de la palabra. Porque lo más importante es lo que Dios dice. Por eso está escrito, y yo lo he dicho tantas veces, lo digo otra vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre. O sea, de lo que tú comes cada día, o lo que sea, de lo que tú vives. No. Todo lo que sale, de todo lo que dice la palabra, todo lo que dice la Biblia. Tenemos que comenzar a aplicarla. Tenemos que comenzar a vivirla. Tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Fue cambiado, el muchacho fue cambiado porque fue persuadido por la palabra, sabiendo de quién has aprendido. Tú tienes que saber de quién has aprendido. No de yo, no, del Espíritu Santo que está hablando. Es de Dios que te está hablando. Es Dios que te está encomendando para que tú creas la palabra de Dios. Y también, ¿qué va a pasar cuando tú recibes la palabra? Algo va a pasar. Va a haber persecución. Entonces él estaba hablando hasta de su niñez. Porque en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow. O sea, estaba hablando de su niñez. Ya Timoteo desde niñez conocía la palabra de Dios. Pero Pablo le estaba instruyendo aún más de lo que había aprendido. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la Biblia. Wow. La palabra. Las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Te hace sabio. O sea, tú tienes que bajarte para que tú seas sabio. Tú tienes que reconocer que Dios es el único que te puede cambiar y darte sabiduría. Y para que tú seas una persona sabia, para que tú lo puedas dar frente a los problemas y a las circunstancias. Porque le quiero decir una cosa, este mundo se va a poner peor y peor. Y tenemos que estar más en la palabra, más que nunca en estos días. Y que él les dijo, de la niñez ya tú sabes la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación, para salvarte, para llevarte para el cielo. O sea, todos queremos ir para el cielo, pero si no hay palabra, no hay salvación. Tenemos que recibir la palabra. Aunque no te guste, necesitas la palabra. Hay cosas que no me gustan en la palabra, pero yo creo que si no te gusta es porque tú la necesitas. Por eso a veces brincamos de textos. Este no me gusta, aquel me gusta. No, vamos a recibir todo el mensaje, todo lo que Dios nos está hablando. Tenemos que recibir la amonestación de Dios. Y todo está en el Espíritu Santo ayudándonos. Porque no estamos solos. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Por la fe. Tú tienes que creerlo por la fe. Tú no ves a Dios. Tú ves palabras. Tú lees la Biblia lo que ves palabras. Pero tú crees por fe que esas palabras es Dios mismo hablándome, cambiándome, restaurándome, teniendo una comunión con Dios cada día. Entonces, las cuales te pueden hacer sabio
Te va a hacer sabio. Hay cosas que tú no sabes que Dios te las va a enseñar. Especialmente cuando tú recibes la palabra, te ayuda a poder resistir toda obra de la tiniebla y todo lo que ha querido y quiere venir en contra de tu vida para sacarte de los caminos de Dios. Así que Dios está levantando una iglesia por fe. Por fe. Él está creyendo, Pablo estaba creyendo que Timoteo iba a vivir esa palabra que le estaba enseñando. Desde niñez tú conoces las escrituras, sagradas escrituras. Desde niñez, tú sabes. Y ahora te voy a enseñar otras cosas más que tú no sabes. Wow. Porque el que más se le da, más se le requiere, claro. Pero Dios quiere darte más de lo que tú has aprendido. Dios quiere que tú llegues al varón perfecto, como dice la Biblia. Wow. Entonces, pero todo eso es por medio de la comunión que tú tienes con Dios. ¿Entiendes? Puedes ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está la fe? En Cristo Jesús. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. La fe está en Cristo Jesús. Porque la fe es lo que es la sustancia de Dios. Después la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es la convicción o dice, en inglés dice sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Entonces, que no se ven. La fe no se ve, pero está en la Escritura. Tú no la ves con los ojos, pero tú sabes dentro de ti que en la palabra está la fe para creer a Dios. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Pero si no hay palabra, ¿cuánto vas a agradar a Dios? Porque si la palabra está en la fe y la fe es la palabra, entonces ¿cómo tú vas a agradar a Dios si no lees la Biblia? Y si no estás creyendo lo que tú estás leyendo. Esto es más que historia, esto no es historia, esto es algo que ahí escribió una carta ahí y ahí se quedó y otra carta más y que se escribieron. No, es más que eso, es Dios hablándolo hoy. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, porque hoy tú estás recibiendo la palabra. Y la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Y tú no serás igual, porque Dios tiene un plan perfecto. Un plan que funciona, algo que está escrito, que Dios te ha hablado y que Dios te está hablando. Ahora hay que hacer otra cosa. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 5. En el libro de Juan capítulo 5. Y que, mire lo que dice el versículo 24. El versículo 24 habla de la palabra otra vez. Y dice, de cierto digo, es Jesús hablando, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Cuando dice Jesús, de cierto te digo, es algo importante. Porque lo repitió, de cierto te digo. El que oye mi palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? No tiene que decir, primero tiene que decirlo doblemente. De cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando del Padre. El Padre envió a Jesús al mundo. Si tú crees en Él, ¿qué tienes? Vida eterna. ¿Qué es lo que tú tienes? Vida eterna. O sea, la vida no termina aquí, la vida comienza aquí. Porque cuando tú vas de este mundo, vas a vivir una vida eterna con Él. Algunos dicen, ya se acabó todo. Ya Rosa se quiere ir, yo también. No te vayas, Rosa, todavía. Pero ya es una garantía. Eso se llama herencia. Eso es lo que Dios ha dejado a cada uno de nosotros. Y claro, tenemos cosas que sacar, echar fuera para recibir lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que ver algo bien importante. Que tenemos que ver que eso lo dijo Dios. Eso es importante. Eso te pertenece. Tú tienes que apoyarte. Tú tienes que creer. Tú tienes que aplicar. Tú tienes que confesar lo que tú eres en la palabra.
No confieses cualquier cosa que te viene a la mente. Confiesa la palabra. Confiesa quién tú eres. Lee lo que dice la Biblia. Lee lo que el Espíritu Santo te está hablando. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Por qué dirá el que oye? ¿Será que algunos no oyen? ¿Será que algunos no están oyendo? Porque no estamos todos oyen, pero no todos reciben. Los que oyen son los que creen que Dios le ha hablado y que Dios le está hablando. Hay algunos que oyen y no oyen, pero aquí hay algunos que oyen y oyen. ¿Cómo es eso? Bueno, ya lo dije. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, dos cosas, oír y creer. Oír y creer, y todo es por fe. Al que me envió, a lo que dijo el Padre, lo que dice el Espíritu Santo, tiene vida eterna, no que va a tener vida eterna, tiene vida eterna. Y no vendrá, ¿qué? A condenación. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús, porque esos son los hijos de Dios. Y Dios tiene un plan con los hijos de Dios. Yo tengo buena noticia para ti. Dios tiene un buen plan para tu vida. Por eso no te rindas por cualquier cosa. Recibe la palabra del Señor. Y ya tú verás cómo las cosas van a cambiar. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. O sea, tú no vas a ser condenado. Mas ha pasado de muerte a vida. Una persona sin Cristo está muerto espiritualmente. Porque no tiene vida de Dios. El que no tiene palabra de Dios está muerto espiritualmente. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿La vida de quién? La vida de Jesús. No está hablando de tu vida, está hablando de la vida de Jesús. Ha pasado de muerte. Una forma que tú vivías para ti mismo. ¿Te recuerdas cuando tú vivías para ti mismo? Y tú hacías lo que te daba la gana. Y el diablo jugaba contigo y hacía lo que él quería contigo. Y te hacía hacer barbaridades y pecando por ahí. Pero ¿qué pasó? Más ha pasado, ahora hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que cuando tú recibes a Jesús, eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir que ya tú pasaste de muerte a vida. Ahora tú eres una persona muy diferente y vas a ser una persona muy diferente. Porque Dios te está cambiando y todo lo muerto y todo el pasado ya pasó. Por eso cuando tú recibes a Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas están hechas nuevas. Wow. Y tú vas a comenzar a vivir una vida muy diferente. Gloria a Dios. Que yo pude entender eso y lo recibí. Y cada uno que tenemos a Cristo lo recibimos. Ya no estamos más en condenación. No hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Más hemos pasado de muerte a vida. Ahora estamos viviendo una vida nueva, una vida de autoridad, una vida de unción, una vida de propósito, una vida de cosas eternas que están escritas y que son promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para vivir. O sea, Dios restaura lo que ha sido dañado. Dios puede restaurar tu vida totalmente diferente a la que he vivido, porque hay una vida mejor y está escondido en la palabra de Dios. Todos los secretos de Dios están escondidos en la palabra de Dios. Y todo lo que Dios dice y todo lo que Dios va a hacer para estos días, lo va a hacer por medio de un encuentro con la palabra, un encuentro, una revelación de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora no somos iguales. Porque más adelante dice, versículo 5, de cierto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Oh, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en él vio. Pero en el versículo 25 dice, mira lo que dice, desierto, otra vez, desierto. Parece que esto es desierto. Parece que esto es una certeza. Desierto, digo, viene la hora. Viene una hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, la vivirán. Está hablando de la resurrección. Está hablando de que Cristo va a venir por su iglesia y viene pronto. Y los muertos, los que están ya muertos, oirán la voz del Hijo de Dios. Hoy se van a levantar. Y los que oyeren vivirán. La oyeren vivirán.
van a tener vida eterna, van a estar con Él en el cielo. ¡Qué garantía! ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande Dios tiene para la iglesia! Y la iglesia como que no tiene mucha importancia a lo que Dios le está hablando. Pero gloria a Dios que estamos cambiando. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, o pronto será, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Los que lo oyeren, los que han recibido a Jesús. Porque no todos van a oír la voz de Jesús. Pero los que son salvos van a oír la voz y se van a levantar. Y van a estar con Dios para siempre con Él. Qué esperanza, qué tremendo cosa Dios ha preparado. O sea, no todo el mundo va a ir para el cielo. Son los que han nacido de nuevo, los que han rendido su vida al Señor y han recibido al Señor como su Salvador. Esos son los que se van a levantar. Y los que están vivos, ¿usted sabe qué va a pasar? Nos vamos a ver con Él juntos para allá arriba, cuando Él venga. Algunos cristianos como que no están seguros si Jesús viene pronto. Y déjenme decirles, las profecías se están cumpliendo. Ya muchas profecías se han cumplido y hay pocas que se van a cumplir antes de la venida del Señor. Y algunos todavía están como que, yo no sé en qué planeta viven, pero quiero decirle una cosa, los cristianos saben, deben saber que Cristo viene pronto y necesitamos ser preparados, y estar preparados para la venida del Señor, para irnos con Él. Bueno, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para la iglesia. Y Él dijo, de cierto los digo, porque como el Padre, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando de la vida que Dios el Padre le dio al Hijo, y el Hijo ahora dijo que la dio a nosotros, y esa vida la tenemos nosotros. Otra vez, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida de Él, la vida del Padre, así también se la dio ¿a quién? Al Hijo, el tener vida en Él mismo, en sí mismo. La misma vida que el Padre tiene, se lo pasó a los hijos, a su Hijo Jesús, y ahora se lo pasó a la iglesia. Wow. La misma palabra, lo mismo que Él predicó, Pablo estaba predicando y enseñando, y los discípulos estaban enseñando, porque no había otra palabra, es la misma palabra. Jesús predicó todo esto. Por eso Dios quiere que tú entiendas que tú tienes propósito aquí en la tierra, y cuando te vayas de este mundo te va a ir con Él. Y esa es la esperanza de los cristianos. Pero tenemos una responsabilidad que se llama amar la palabra de perfección. Vamos a ver dónde está eso. Bueno, en 1 Juan, capítulo 5. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 5. Dice, ok, bueno, voy a leer el versículo 4 por si acaso. Vamos a darle reversa un poquito. 1 Juan 2, 4. Ok. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, tal es mentiroso. Wow. Santo Dios. Uy, cuidado con eso. Y la verdad no está en él. Wow. El que dice, yo le conozco. Hay mucha gente, ay Dios, ay Dios, ay Dios. No le conocen. Hay Dios cuando hay problemas. Pero cuando todo está bien, no hay Dios. ¿Te das cuenta? Como la gente claman a Dios cuando hay problemas, cuando le va mal. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos o su palabra, el tal es mentiroso. No se enoje conmigo, eso está ahí escrito. Simplemente lo que estoy leyéndola. Yo conozco. El que dice yo le conozco y no guarda, no vive, no recibe la palabra del Señor, el tal es mentiroso. Y la verdad, que Jesús
no está en él. No hay palabra en él, no hay verdad en él. Por eso no es cosa de venir a la iglesia. Es cosa de tener un encuentro con ese Dios que resucitó de los muertos. Y dar tu corazón al Señor y decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito recibirte a ti como Señor y Salvador de mi vida. Y yo abro mi corazón. Yo te necesito, sálvame. Wow. Y Jesús viene a tu corazón a salvarte. Pero tiene que salir una confesión. Tú tienes que confesarlo. Tiene que salir de tu corazón, de tu boca. Porque si no sale de tu corazón es puras palabras. Y no llega al cielo. El que dice, yo le conozco y no guarda, no vive, no tiene los mandamientos, el tal es mentiroso. Wow. Yo creo que eso está bien claro ahí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar a lo próximo. Y la verdad no está en él. La verdad es Cristo. No está en él. Porque no conoce a Dios y no conoce sus mandamientos. Imagínense que quitaron los 10 mandamientos de la Casa Blanca. Qué interesante. ¿De qué va a vivir la gente sin palabra? Si no hay palabra, ¿qué van a vivir? ¿Una vida perdida? ¿Una vida sin Dios? En este mundo es peligroso. Porque los que no tienen a Dios se van a quedar en este mundo y viene una gran tribulación. Bueno, ya lo saben. Pero, ¿qué pasa en el versículo 5? Hay buena noticia en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Oh. ¿Qué pasó? El que guarda su palabra, el que vive su palabra. O sea, es importante que nosotros podamos vivir lo que dice la palabra, lo que Dios nos está comunicando. O sea, Dios te va a dar cuenta por lo que tú recibes de la palabra. Si tú sabes que hay que vivir la palabra, entonces ya tú debes saber eso es lo que debes hacer. Y tú no lo vas a hacer solo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Lo importante de esto es que el Espíritu Santo ha llegado para ayudarte a vivir para Dios. Que tú no estás solo. Tú no estás tratando de ser cristiano. El Espíritu Santo te está llevando a ser cristiano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué hace la palabra? Cuando tú amas la palabra, cuando tú eres hacedor de la palabra, te perfecciona la palabra. La palabra comienza a cambiarte. La palabra comienza a hacer algo nuevo. La palabra tiene algo que te va a cambiar a ti. En la palabra está el éxito que tú necesitas para conocer a Dios. En la palabra están los secretos de Dios. Los secretos de Dios van a ser revelados por medio del Espíritu Santo. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En otras palabras, nos podemos perfeccionar, podemos conocer a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque tenemos palabra, porque tenemos el amor, porque estamos llevándonos, Él nos está llevando a la perfección. No somos perfectos, pero Dios nos está llevando a la perfección. No hemos llegado a ninguno, pero Dios nos va a ayudar a llegar al varón perfecto, a un lugar donde podemos recibir lo que Dios nos ha dado y las promesas de Dios y todo lo que Dios nos está hablando para estos días. Por eso yo creo que estos son tiempos diferentes. Yo creo que este es un tiempo donde cuando tú recibes la palabra del Señor, algo sucede, algo diferente. Tú eres muy diferente, tú vas a hablar diferente. Como que se te sale la palabra de Dios cuando tú hablas con la gente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como que hay algo aquí, y como tú tratas de hablar de algunas cosas y de otras cosas, pero de momento se sale algo de Dios. Porque tú tienes palabra dentro de tu espíritu, y lo que tú crees, lo que tú recibes, eso es lo que tú vas a vivir. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice permanece en Él, debe andar como anduvo Jesús. Él estuvo predicando la palabra. Él estaba sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Él estaba levantando muertos. Wow. Él estaba haciendo todo eso. ¿Cómo Jesús anduvo en el mundo? Santo, separado del pecado. Nunca pecó. Fue tentado, pero no pecó.
Pero Él llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario, aunque Él no pecó. Vamos a la última escritura y nos vamos. Isaías 55. Y versículo 10. Y quiero que entiendan la importancia de la voluntad de Dios, de vivir la voluntad de Dios. Porque lo más importante es que vivamos una vida consagrada para el reino de Dios. Por eso esa escritura es bien importante. Mire lo que dice. Usted la ha leído ya, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está hablando de algo natural. Alguien que siembra una semilla, porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿cuántos saben que tiene que haber lluvia para que la semilla crezca? En lo natural. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Cuando la lluvia riega la tierra, la hace germinar, comienza a crecer. Ya pronto va a esos árboles que están secos, aparentemente, la lluvia va a manifestar las hojas y los frutos, si hay frutos. Wow. Y la hace germinar y producir. O sea, la lluvia, la presencia de las aguas manifiesta los frutos de lo que el árbol es. Y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra. O sea, la semilla se reproduce. Porque en cada árbol tiene su semilla. Y cada árbol se produce, se sigue reproduciendo. Y da al que come. ¿De qué comemos? De las semillas. El trigo, de que comen trigo, ¿no? ¿De dónde sale el trigo? De una semilla. Y la semilla se multiplica. Y esa semilla se convierte en trigo. Y tú te comes el pan. Por eso estamos robustos. Algunos. Aleluya. La hace germinar. La hace ¿qué? Germinar. Reproducir. Es lo que la palabra dice ahí. La hace reproducir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el próximo versículo 11? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oh, así será. ¿Qué hace la palabra? Es como una semilla, que dice en el versículo 10. Y la palabra es una semilla que sale ¿de dónde? ¿De dónde sale? De la Biblia, de la boca de Dios. ¿De dónde sale la semilla? De la palabra, de la semilla. La semilla sale de la boca de Dios y la palabra es la semilla de Dios. No volverá a mí vacía. O sea, esa palabra va a cambiar. El que la recibe va a cambiar si cae en buen terreno. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cuántos saben que no lo que tú quieres es lo que Dios quiere? El Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Aleluya. Hágase, ¿quién? La voluntad de Él. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú vas a producirte en obra de Dios. Tú te vas a producir como un árbol, se reproduce por una semilla. Así la palabra, cuando cae en buen terreno, se convierte en lo que es Dios. Y lo que es Dios, de Dios, uno comienza a ser más como Dios. Porque dice ahí, la semilla hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para qué la envié. Para aquello que la envié. O sea, ¿cuándo saben que Dios está enviando palabra? Si tú recibes palabra, tú estás recibiendo semilla de Dios. Y si tú recibes semilla de Dios, tú vas a prosperar en aquello y va a hacer lo que Él dice. Porque tú la vas a recibir y vas a decir, Dios me está hablando. Yo recibo esa palabra, yo recibo esa semilla. Yo voy a cambiar porque la palabra no llega atrás vacía, sino que hace lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere está en la palabra. Y si tú haces la voluntad de Dios, y si tú vives la voluntad de Dios, tu vida va a cambiar. Tu forma de vivir va a cambiar. Tu forma de confesar va a cambiar. Yo lo creo. Yo lo creo. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos gracias por el privilegio
que tú nos has concedido de poder recibir la palabra que ha sido enviada, ha sido enviada. Padre, yo pido, Señor, que esta palabra se grabe en los corazones, que esta palabra no llegue atrás vacía, que todo lo que tú nos has hablado hoy, Señor, sea una realidad en nuestras vidas para comenzar a vivir una vida conforme a la palabra. Que esa palabra nos sostenga, que esa palabra nos ayude, que esa palabra nos levante, que esa palabra nos salve, nos restaure, nos ayude a ser más como Dios, a vivir esa vida que le agrada a Dios. Porque tu palabra no viene atrás vacía como tú dijiste. Es una semilla que va a germinar y va a dar frutos de Dios. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a cada uno a retener lo que la palabra dice. Y yo pido, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir lo que tú nos estás hablando, para poder encaminarnos en lo que tú nos estás hablando para estos días. Padre, gracias, que tú sabes exactamente cómo andamos, Padre, y necesitamos más que nunca el consejo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser hacedores de la palabra, a poder vivir una vida consagrada para Dios, la cual tú nos has llamado para estos días. Padre, yo pido que el Espíritu Santo pueda germinar por la fe esa palabra que nos va a levantar a ser una persona muy diferente a la que éramos. No seremos igual porque la palabra no es igual. La palabra revelada no va a ser igual. Y todo lo que tú nos estás hablando para estos días, Señor, será la verdad. Será propósitos que tú estás cumpliendo con nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que podamos recibir esta palabra y ser un hacedor de la palabra y vivir una vida para Dios muy diferente a la que hemos vivido, porque es tu palabra, es tu semilla que la estás sembrando en corazones abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los bendigo. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.